Hola amigos, aquí nos encontramos para un nuevo tutorial. En este curso vamos a hacer algo muy básico, muy simple. Vamos a hacer un pájaro, ¿cómo se llama? Un loro. Y vamos a trabajar con dibujos de animales. Te voy a dejar en el enlace un link también con libros para aprender a dibujar animales y vamos a trabajar en base a eso. Así que tú vas a poder escoger tu animal y tallarlo en un listón así. Bueno, entonces vamos a dibujar. Acá tengo el pájaro de 3/4 en el libro de dibujo, pero puedo imaginar cómo hacer la frente y cómo hacer el perfil, ¿no? Entonces acá voy a empezar por hacer primeramente el perfil. ¿Ok? Entonces voy con este óvalo, que será el cuerpo del pájaro. La cabeza. Bueno, espero que me salga bien porque en realidad no acostumbro a tallar animales. Y en realidad, es más, eso va a ser mi primer animal que voy a tallar. He tallado una cara de humano que tenía una nariz de chancho, pero nunca llegué a tallar animales, ¿no? Bueno, ahí está su cola. Acá estarán sus patas. Las alitas. No importa que sea muy detalloso en el detalle, en el dibujo, porque vamos a volver a afinar de poco a poco. Entonces ahora hacemos un dibujo muy general. A ver, este sale de por acá. Y acá tendríamos vamos a guardar una base así. Y su cola va a llegar a ser en realidad lo que lo sostenga. Bueno, entonces voy recortando esta base para trabajar con algo más chiquito, porque acá tengo todo el listón de su largo. Corte derecho. Listo. Ok, ahora que tengo mi bloque, vamos a ver que acá hay una nariz también. Ok. Creo que mi cabeza debería ser un poco más adelante, por acá. Bueno, algo así. Entonces, como te digo, no importa mucho el detalle.
Ahora voy a recortar todo este perfil, ¿ya? Antes de trazar el frente por acá después. Primero voy recortando las grandes líneas del perfil. Entonces acá puedo quitar toda esta madera porque no me va a servir. Y me voy a ahorrar mucho tiempo que si estaría acabando con las gubillas. La cabeza. Siempre un poco más deja margen, no estén cortando a ras, porque siempre hay que tener un poquito más. Si come demasiado después no se puede agregar más, así que siempre un poco más de margen de madera. Siempre es más fácil de cortar la fibra que esté en ese sentido que en el largo. Ahora la otra punta acá. Ok, y acá vamos a tallar también esta parte de la pata, ¿no? De acá lo tallaré al final, porque si no lo que va a pasar es que voy a debilitar toda la estructura y se podría romper durante el tallado, ¿no? Así que voy a cortar acá. Vamos a representar los cortes. A ver, ¿dónde está mi lápiz? En rojo te voy a marcar los cortes. Vamos a cortar así y así para retirar esa parte de acá. Ok, así que vamos a tallarlo así para más facilidad. Hay que tratar de hacerlo bien, lo más derecho posible entre este lado y este lado, ¿eh? Ok, ya tenemos el perfil más o menos. Faltaría bajar acá, pero eso lo vamos a hacer poco a poco. Este de acá lo voy a... Listo.
Y ahora lo que voy a hacer es dibujar la frente para retallar lo que va a ser el perfil. Entonces, para ubicarme voy a marcar la altura de la cabeza, que llega más o menos acá. Arriba llega acá. Entonces ahí vamos a tener nuestra cabeza de pájaro. El cuerpo estaría más o menos desde acá hacia acá. Ok, más o menos. Y las alas que vayan puntas hacia acá, casi hacia el borde, así que esto lo voy a dejar así. Ok, ya sé que voy a tener básicamente acá que tallar ahí. Esta parte de acá y tallar acá, retirando esta parte de acá. Para lo de abajo voy a tener la cola al medio. A ver, este cola si va a salir de los costados y va a venir la base, está hasta acá, hemos dicho. Y la cola va a venir por acá. Ok. Acá es la punta de las alas, que llega a este nivel más o menos, con los pies que van a llegar acá. O sea que esta parte de acá y esta parte de acá van a salir. Ok, eso igual que acá, esta parte va a salir. Y esta parte también va a salir, pero como te comenté, lo guardamos al final para no debilitar mucho, porque habrá solamente esta parte que va a aguantar sobre eso de espesor y no queremos que se rompa, ¿no?, durante el tallado. Así que voy quitando esas dos partes solamente. No sé si te das cuenta, pero es una madera tan blanda que se marca fácilmente hasta con mi prensa. Muy bien, ahí tenemos. Vemos la forma general que se está dibujando, ¿no? Y acá.
Entonces lo que nos va a tocar hacer ahora es empezar con las gubias a dar formas un poco más redondas. Bueno, entonces eso es la primera etapa de un tallado. Cuando van a hacer una escultura, se trata de reducir al máximo, en este caso con un serrucho. Si tú tallas en tronco, puede ser muy bien con una motosierra, o idealmente también con unas gubias grandes para sacar material rápido. Actualmente lo van a ver, estoy tallando también una cabeza de chivo de montaña. Veremos cómo me sale. También son los primeros animales que voy haciendo, y es madera de algarrobos. Mi serrucho ya no puede nada más en esta madera porque es recontra dura, así que estoy trabajando con eso, pero me hace sufrir bastante el hombro con el martillo, ¿no? Es muy importante para empezar a trabajar con madera un poco más suave, ¿no? Para no frustrarse. Así que lo dejamos ahí para este primer video. Es la primera etapa, no sé cómo lo dicen en español. En francés conozco las etapas, pero es la etapa donde retira los trozos grandes, ¿no? Si lo conoce la palabra en español, me lo deja en comentario, ¿no? En francés es dégrossir, o sea, a rebajar, ¿no? Las formas principales. Muy bien, seguimos en el próximo video. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrito para ver todos los cursos que subo. Y déjame comentario, no dudes, revisan la descripción del video porque te estoy dejando varios enlaces con libros para dibujos de animales. Y seguimos en el próximo video afinando este pajarito.